Hola, buenos días, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión voy a resolver este circuito, voy a calcular el voltaje que cae en la resistencia de 8 ohmios y voy a calcular la potencia que entrega la fuente de 120 voltios utilizando una técnica que se llama transformación de fuentes. Una transformación de fuentes de voltaje a corriente nos puede facilitar la forma en que vamos a resolver el circuito. A continuación estoy dibujando cómo se deben de conectar los elementos para que esta transformación de fuente sea válida. En un video anterior yo hice la comprobación y cuándo es válida esta transformación. Observa que de una fuente en serie con una resistencia se puede convertir en una en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo utilizando la ley de Ohm. Y hay que tomar algo muy en cuenta que son las terminales A y B. Entonces voy a realizar la primera transformación de fuentes, que sería aquí, y este otro nodo lo voy a nombrar el primero A y el segundo B. Voy a borrar esto. Entonces voy a transformar esta parte de aquí. Entonces voy a utilizar la ley de Ohm para pasarlo a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia entre los terminales. Voy a redibujar el circuito. Entonces es más o menos 60 voltios. Ahora, observa la topología original como está. Aquí nada más tienen un punto en común, esta fuente de voltaje con esta resistencia que es de 20. Y bueno, dibujé esta parte de aquí que tiene una, un punto en común con la resistencia, pero que también la puedo dibujar de esta forma y conserva el mismo nodo aquí, el mismo punto en común y por lo tanto están en serie. Y yo lo puedo convertir a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia aplicando la ley de Ohm. Entonces si hacemos esta operación nos va a quedar así como lo estoy dibujando. Entonces aquí es 6 amperios y recuerda que la resistencia es la misma. Todo esto lo expliqué en un video anterior donde el valor de la resistencia es la misma y el valor de la corriente es, hago un despeje donde es el voltaje entre la resistencia. Entonces así obtengo el valor de 6 amperios. Ahora voy a pasar a la otra fuente de voltaje que está igual entre los nodos A y B. Observa que mi nodo no nada más es este punto que marqué aquí, sino es hasta acá, todo esto, todo esto, todo esto. Igual para el nodo B es todo esto hasta acá, es el nodo B. Por comodidad yo voy a dibujar aquí los nodos A y B y nos queda de esta forma. Entonces
Aquí, bueno, nos queda nuestra conversión. El problema, sabemos que aquí la resistencia va a ser la misma, es hacia dónde pongo la flecha, hacia acá o hacia acá. Si nosotros observamos eh, la topología que nos ofrecen los libros, queda de esta forma. Quiero que te des cuenta cómo están acomodados aquí los signos, menos a más, y cómo el sentido de la corriente es como si era de menos al signo positivo. Entonces, de esta forma, si va del signo menos al positivo, y esto va acorde con los nodos, observa que mi fuente, el signo negativo, está en el nodo A, y la resistencia está en el nodo B, y de la misma forma lo pasé para acá. En este dibujo de aquí abajo, la resistencia está en el nodo B y el negativo de la fuente está en el nodo A. Entonces, nuestro sentido de la corriente va a ir hacia abajo en este sentido, yendo del nodo A al nodo B. Entonces voy a implementar, voy a sustituir esta topología en mi circuito original. Voy a volver a redibujar mi circuito. Entonces ya nos queda de esta forma. Entonces voy a hacer una sumatoria de fuentes de corriente, y para sumar nada más se suman las fuentes de corriente que están en paralelo. Observa que aquí nuestro circuito está en paralelo porque comparten el nodo A y el nodo B. Las tres fuentes, igual las resistencias, están en paralelo. Entonces voy a reducir tanto la resistencia como la fuente y las fuentes, haciendo una fuente y una resistencia, ambas equivalentes. Y bueno, me quedaría esta topología, sería aquí A, este sería B, y me queda en paralelo con las resistencias de 1.6 ohms y la de 8, donde es el voltaje que nosotros queremos calcular. Haciendo el paralelo de la resistencia de 20, 5 y 6, me queda una resistencia equivalente de 4 y una fuente de corriente de 30 amperios. Ahora voy a realizar una transformación de fuentes. Aquí me va a quedar de la siguiente forma. Y aquí nosotros ya podríamos calcular cuánto vale B, que sería esta su polaridad, y B a que es igual sería a mi corriente por la resistencia de 8 ohms. Aquí es igual mi corriente. Podemos plantear una malla donde pues mi ecuación quedaría de la siguiente forma, sería menos 72 más la corriente, que es más la corriente multiplicada por 2.4 más 1.6 más 8, y esto sería igual a 0. Si despejo el valor de la corriente, me quedaría esta sería 2.4 más 1.6, me quedaría 72 entre 12, y esto es igual a 6 amperios. Ahora voy a sustituir en esta ecuación, porque ya tengo este valor, el voltaje va a ser igual a 6 amperios
por los 8 ohmios, que esto me queda de 48 voltios. Entonces ya obtuvimos el valor de, de este, de este voltaje. Entonces mi B es igual a 48 voltios. Ahora me preguntan en este ejercicio cuál es la potencia que me entrega esta fuente de aquí. Recuerda que la potencia es igual al voltaje por la corriente. El voltaje lo tenemos, que es 120, y nos falta la corriente. Esta corriente viene en este sentido así. ¿Cómo podríamos determinar el valor de esta corriente? Eh, como están en serie la fuente y la resistencia de 20, nosotros podremos utilizar una la expresión de la ley de Ohm, donde I es igual a AB entre R. Pero ¿qué voltaje sería este? La corriente que pasa a través de la resistencia. Observa que una es en esta parte de aquí, que está determinado por 120, menos el voltaje VA, que sería este, entre los 20 ohmios. Y así nosotros podríamos incluir donde la potencia sería igual a 120 por 120 menos VA entre 20, y esto me daría un valor eh, en watts, el valor que nos pide el problema. Ahora, ¿cómo podríamos obtener este valor de VA? Si vamos a los circuitos que hemos eh, dibujado con este tipo de transformación de fuentes, observamos que ese valor de VA sería este valor y sería este valor. Entonces, nosotros podríamos hacer aquí una... Por el método nodal podríamos calcular el voltaje de VA. Entonces voy a basarme en este circuito que está aquí para calcular este valor numérico del voltaje. Entonces primero voy a suponer que todas mis corrientes salen del circuito y voy a empezar a plantear mi ecuación. Sería VA entre 2.4 más VA menos el voltaje que hay aquí, que ya lo sabemos, ya lo calculamos, que es de 48 entre 1.6, y la corriente que está suministrando la fuente de 30 amperios, pero como va en sentido opuesto al que nosotros planteamos, le ponemos un signo negativo y esto va a ser igual a 0. Si nosotros empezamos a hacer álgebra, nos queda algo similar a esto, donde el valor, si nosotros resolvemos esto, el valor de VA me queda que es de 57.6 voltios. Entonces ya obtuvimos este valor de VA. Entonces me queda que la potencia es igual a 120 por 120 menos 57.6 entre 20, y esto es igual a 374.4 watts. Entonces ya obtuvimos los dos parámetros que nos pedía el problema, y
Observa que si nosotros hubiéramos querido calcular por el método de mallas, así directo, sin hacer ninguna alteración, tendríamos 1, 2, 3, 4, más aparte sería, bueno, este sería la ventana 1, 2 y 3, una ecuación de restricción que sería de 2 menos, no sería I3 menos I2, y esto es igual a 36 amperios. Serían 5 ecuaciones con las que tendríamos que batallar por el método de mallas. Y si lo quisiéramos hacer por el método nodal, tendríamos que calcular el voltaje que está aquí. Y bueno, también hay que ponerlo aquí a tierra y hacer una serie de operaciones que nos va a resultar una ecuación con una incógnita, pero es un poquito más complicado que por esta transformación de fuentes. Ya como último, para que salga un circuito equivalente, cuando nosotros planteamos esta transformación de fuentes, lo que te tienes que fijar para que tú puedas sustituir esta clase de circuitos aquí en tu circuito original, vamos a hacer ya por último, vamos a hacer una transformación de fuentes, pero ahora de la corriente al voltaje, a una fuente de voltaje. Vamos a poner los nodos A y B. Aquí tenemos A y B, A y B. Y bueno, lo primero que te tienes que fijar es en los nodos. ¿Dónde están mis elementos? ¿Y cómo queda? Fíjate que esto de aquí se va a convertir en una rama que está de la siguiente forma, así. Para que me quede esta... Déjalo pinto en otro color. Esta parte de aquí se va a convertir en una rama que quede una resistencia con una fuente y que me quede entre los nodos A y B. La resistencia que está aquí está más cerca del nodo A y la fuente, el signo negativo, está en el nodo B. Entonces aquí ya podríamos utilizar esta expresión de la ley de Ohm y podríamos multiplicar que mi voltaje es igual a 36 por 6, es el valor de mi voltaje, y la resistencia, recuerda que se pasa la misma, entonces aquí obtendríamos un valor de 6 y aquí el valor que resulte la multiplicación, pero siempre respetando la topología, sería A y B. ¿Qué te pareció esta explicación? ¿Todavía se te dificulta hacer esta transformación de fuentes para resolver circuitos? Si es así, por favor, házmelo saber. Recuerda que también hice un video anterior donde explico a detalle un poquito por qué es equivalente los dos circuitos y por qué se llega a esta expresión de la ley de Ohm. Si tienes dudas, por favor, déjamelo en el área de comentarios o mándame un correo. Nos vemos en el siguiente.